Pues sí, tenías razón, tenía el micrófono apagado. ¿Me oyes, auxiliadora? No sé, esto es un poco rollo. Y no sé por qué se pone por defecto el micrófono cerrado. Bueno, vamos a hacer así para empezar a abrir boca para que os hagáis una idea un poco, porque parece... Esto no sé por qué me llega siempre el mismo mensaje muchas veces. Parece muy sencillo, dices, bueno, pues si pone mesa, le pongo que es un nombre y tal, y punto. Si pone él, es un artículo y demás. Pero la cosa es realmente bastante más compleja de lo que parece a primera vista, porque hay cantidad y cantidad y cantidad de palabras en un texto que son ambiguas, de muchas maneras distintas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta frase, que es un poco así extraña por motivos obvios, porque he intentado que cubra una serie de cosas que vamos a ir viendo. Entonces dice, al líder anti-brexitero, sin embargo, sigue importándole el apoyo a TM, que se supone que será Theresa May. Entonces vamos a ir viendo. Primera palabra, al, ¿cómo lo etiquetaríais? Preposición más artículo o directamente una contracción, que también ocurre. En este caso tampoco puedo decir que una sea mejor que la otra, porque, bueno, igual que haces preposición más determinante para simplificar la sintaxis, si pones contracción, en los sitios donde metas preposición más determinante, podrías poner que eso equivale a una contracción. Bueno, ya habéis visto las gramáticas estas, que expanden las cosas. Pero bueno, yo casi prefiero lo segundo. La siguiente, líder. ¿Cómo le...? Un sustantivo, nombre común, sin más. Perfecto. Antibrexitero. Aquí seguramente el etiquetador iba a tener un problema bastante gordo. Vosotros sabréis lo que es. Sí, pero digo en términos de categoría gramatical. En este caso sería que también podría ser un nombre, pero en este caso sería un adjetivo. Lo que pasa es que lo más común es que un etiquetador, depende de cómo esté hecho, el etiquetador lo tome como desconocido. Muchas veces tira del tema de que si empieza con una mayúscula dice, esto es nombre propio. Hay, por ejemplo, en la Wikipedia, en toda la Wikipedia en español, se utilizan como, a ver si me acuerdo bien, eran 64.300 y pico lemas distintos, y hay 3.100.000 nombres propios. O sea, si intentáis cubrir un texto utilizando un diccionario y tal, os vais a quedar muy lejos de etiquetarlo todo, porque, hombre, es verdad que en un diccionario enciclopédico como la Wikipedia, pues es normal que esté petado de nombres propios de lugares, de personas, en cosas que están en otras lenguas y demás. Entonces es complejo, pero sí. Entonces, en este caso, muchos etiquetadores tienen en cuenta los prefijos y sufijos. Bueno, muchos no tantos. Porque como además esto es algo que normalmente se hace para el inglés, y en el inglés tiene poca derivación y poca morfología, pues no se suele tener tan en cuenta. Los prefijos es más sencillo, pero los sufijos es algo que da un poco quebradero de cabeza. Entonces, en este caso, lo bueno sería un adjetivo. Lo siguiente, ¿cuál sería el siguiente token? Yo no sé qué he oído por ahí, pero he oído la coma por otro sitio, que es correcto. Aquí los signos de puntuación, bueno, voy a decir una cosa que en realidad no es así, pero los signos de puntuación no suelen ser o no son ambiguos si te lo dan ya segmentado. El problema de los signos de puntuación es que si tienes un punto, tienes una coma o tienes una barra, pues aquello puede formar parte de un número o no, de una fecha o de incluso una operación matemática, si hay un guión que a veces une dos palabras, a veces simplemente es una resta. Pero bueno, si el segmentador ya ha sido lo suficientemente listo y te ha dado los tokens tal y como son, los signos de puntuación no tienen ningún problema. La siguiente sería sin. ¿Hay quórum aquí? ¿Cuál sería la siguiente? Sin embargo, ¿no? Si pusiéramos sin, sería preposición. Si pusiéramos embargo, pues sería un nombre, aunque puede ser un verbo.
¿no? Te embargo las cuentas y te meto en la cárcel. Pero lo más normal es que si el etiquetador es lo suficientemente listo, pues lo etiquete como sin embargo, como un adverbio. Otra coma, puntuación, lo siguiente, y sería... ¿Alguien tiene otra opción? No, ¿no? Sin embargo, hay un problema... ¿Perdón? Ya, en plan perífrasis, ya. No, sí, sí. O sea, muy buen comentario. Podría, quizá. Es un poco así, pero sí que es verdad que es una expresión que ahí, bueno, sí que aporta semántica, porque es como que está continuando haciendo una cosa y tal. Pero bueno, en este caso a lo mejor no tanto, en otros casos son más claros y pues con ir, desde luego, o incluso con poder o con según cómo con hacer y demás, sí que muchas veces van juntos, aunque yo no recuerdo haber visto ningún etiquetador en español que haga estas cosas. Incluso voy a comer, no he visto ningún etiquetador nunca que lo coja todo junto y lo ponga con una única estructura. Vale, sin embargo aquí tenemos un problema si queremos matizar un poco más, porque si solamente hay que decir que es verbo, pues es verbo y punto. Pero, por ejemplo, en este caso, pues sigue, en realidad puede ser de que algo, en este caso ello, porque no... Pero bueno, él, ella o ello sigue, pero también puede ser de usted, ya sabéis que usted es segunda persona pero se conjuga como tercera, y también puede ser un imperativo. En este caso, aquí para empezar, de momento no nos importaría demasiado, pero lo más normal es que cualquier etiquetador te ponga más cosas, porque luego a la hora de hacer gramáticas y demás, siempre es más interesante conocer más datos hasta cierto punto, porque si no luego la cosa se lía mucho. Pero cosas como la persona y el número del verbo suele ser bastante importante. Bueno, importándole, aquí tendríamos lo que os he comentado antes, podría ser un verbo solo. Hay muchos etiquetadores que aunque ponga un le... Bueno, hay muchos etiquetadores que directamente no lo reconocen, porque aquello suele funcionar en base a que haya visto ejemplos en algún texto etiquetado previamente. Entonces, pues si a un verbo encima le pones un crítico, las probabilidades de que haya aparecido en un texto pues bajan. Pero lo más normal es que se suele etiquetar simplemente como verbo, hay veces que se etiqueta como verbo más pronombre, o hay veces que dentro de la propia etiqueta de verbo hay alguna parte de esa etiqueta que indica que tiene la parte de, en este caso sería dativo, digamos, que es para tercera persona de singular en este caso. Bueno, él es una bendición de Dios, es una de las pocas palabras en español que no es ambigua y que aparece continuamente, lo cual es bastante útil a la hora de apoyarse para poder hacer análisis y demás. Uno tiene bastante claro, aunque tampoco esto es así, pero tiene bastante claro que lo que sigue después de él va a ser casi siempre un nombre o un adjetivo también. Puede ser otras cosas, puede ser un infinitivo, pero la diferencia entre un infinitivo y un nombre pues no es demasiado clara, igual que entre un participio y un adjetivo, y puede ser alguna cosa más extraña, ¿no? Pero bueno. Entonces lo siguiente, bueno, apoyo. Apoyo, aquí sí que tendríamos una... ¿Qué podría ser apoyo? Es que es sustantivado. No está sustantivado. Es un sustantivo. En este caso es un sustantivo. Lo que pasa es que coincide, podríamos decir que es homógrafa con el verbo. Entonces, en este caso la correcta sería nombre, pero es bastante común que un etiquetador llegue, vea esto y diga verbo. O a la inversa, ¿no? Porque si dice yo te apoyo Teresa May y que ponga apoyo nombre. Luego tendríamos la A. Bueno, esto es una cosa un poco así porque cuando uno lo piensa prácticamente todas las preposiciones son muy ambiguas. Parece que no, pero la A, bueno, la A ¿qué puede ser? La letra A. Puede ser la letra A. Prácticamente creo que no hay ninguna, ahora mismo no lo sé, pero creo que no hay ninguna preposición que no pueda ser más cosas. Hay algunas que son francamente de la leche, como bajo. Bajo puede ser nombre, puede ser adjetivo, puede ser verbo, puede ser preposición. Para, no os cuento ya, para todavía mucho más. Bueno, de hecho, más adelante pregunto cosas sobre estas. Pero bueno,
El tema es que puede ser preposición o puede ser nombre, y luego con TM también hay un problema. Aparte de un problema para el segmentador, que no sabe o debería saber o quizá no dónde va a poner el fin de la frase, porque se supone que esta frase va seguida de otra. Entonces podía ser el apoyo a T y que la siguiente frase empezaba por M y tal. Entonces, bueno, si tenemos la T puede ser una T mayúscula, porque puede ser el modelo T, el Forte que había de los coches estos, de los primeros que empezaron a producir en serie. O puede ser pues un nombre que es, en este caso, lo mismo ocurre con la M. En español, no sé si es así no, en otras lenguas no es así. Cuando la frase acaba por una abreviatura así, pues no se duplica el punto. Entonces hay un problema porque, claro, no sabes si el punto se lo vas a poner a la abreviatura o es el punto final. Estos son los típicos problemas que imagino que ya habréis visto con segmentadores, aunque no sé si os habéis metido tan a fondo, porque realmente parece muy sencillo. Esto no sé si sabéis la regla del 80-20, que dice que para cualquier, se aplica prácticamente a todo en la vida, que para cualquier cosa dedicas el 20% del esfuerzo en conseguir el 80% de los resultados y el 80% restante del esfuerzo en conseguir el 20%. Y dentro de ese 20% puede haber otro 80-20 y otro. Al final, a grandes rasgos, bueno, si tú haces algo que funciona al 95%, a lo mejor no te ha requerido tantísimo esfuerzo, pero pasar del 95 al 96 a lo mejor te requiere el doble de esfuerzo que todo lo anterior, y pasar del 97 a aquello ya se multiplica y al final llega a un punto en el que no hay manera. Sin embargo, en este caso lo más correcto parecería que fuera que MT todo fuera una única entidad y que fuera un nombre propio más la puntuación al final de fin de frase. Entonces, bueno, esto es para que os dierais un poco cuenta de que aunque la cosa parece muy sencilla, en realidad tiene su miga. Entonces, los problemas que se ven el principal es la ambigüedad. Cuando llega una palabra, pues muchas veces sí que la conoces, pero al revés, la conoces demasiado. Puedes dar varias opciones y no sabes cuál, a no ser que tengas por ahí algún tipo de sintaxis, una gramática, bueno, ya veremos más adelante, los enegramas que te dicen esto ya lo he visto antes y estaba etiquetado de esta forma. La no completitud, esto suele ser un problema que luego a la hora de usarlo normalmente uno no se da cuenta. Porque no completitud es que desconoce, el etiquetador desconoce, esto sería lo del antibrexitero este, y entonces pues si es más o menos honesto te va a decir de alguna manera, oye, no tengo ni idea, estoy haciendo aquí algún tipo de invención que no sé qué va a dar. Esto funciona bastante bien en nombres propios, bueno, bastante bien hasta cierto punto, que empiezan con mayúsculas, sobre todo si no es a principio de frase, porque entonces ya tenemos otra ambigüedad, que ya no se sabe si una frase empieza por león, ya no sabes si es que se va a referir a un animal o es el nombre de una capital de provincia o incluso de un modelo de coche o de lo que sea. Sin embargo, esto, uno no se da mucha cuenta porque lo más normal es que devuelva algo. No te suele devolver, no sé, te devuelve algo que, como los nombres es lo más habitual, al menos en español, pues si no lo conoce, dependiendo si está en mayúscula y minúscula, muchos etiquetadores simplemente dicen, pues esto es un nombre propio o un nombre común y punto. Y luego miran a lo mejor la terminación, si acaba en S, si no, si acaba en os, en as, tal, para asignar género o cosas de estas. Pero es un poco así lo que se llaman heurísticos, que son cosas así de decir, esto no es muy científico, pero funciona la mayor parte de las veces. Es verdad, como he comentado antes, que hay algunos etiquetadores que te devuelven la probabilidad de que la etiqueta esté, o sea, como piensa el etiquetador de probable que sea que se le asigne correctamente esa etiqueta al token. Si tiene un token que solamente se puede etiquetar de una manera, pues te da un 100% y se queda tan pancho, porque desconoce que pueda haber otras a lo mejor, aunque incluso sea errónea. Y hay veces que si se lo está inventando, a lo mejor te da un 0, algo, que dice, bueno, esto es indicación de que internamente en el programa ha llegado a un punto donde dice, no tengo ni la menor idea, vamos a inventar. En cuanto a la agrupación de tokens, esto es más un problema de segmentado, pero sí, pero no. Es que están las dos cosas muy, muy entretejidas una con la otra.
es difícil segmentar algo. Y esto es como, segméntamelo, dice, pero ¿para qué? No, es que quiero ver las palabras distintas que hay y tal, pero esto lo consideras una palabra, si pone Guardia Civil, eso es una palabra o son dos. Entonces, esto es un problema por lo que ya os he comentado antes de las palabras que reciben múltiples etiquetas o las múltiples palabras que reciben una única etiqueta. Entonces, bueno, el proceso general de un etiquetador es que se tiene ahí el cacharrito, que uno ha creado con mucho esfuerzo, y entonces tiene la entrada que dice, bueno, vamos a utilizar estas etiquetas, que puede tener, como he comentado antes, más de un repertorio de etiquetas, internamente ya se maneja el como sea, y se le mete un texto que puede estar etiquetado o puede ser que no lo esté, o sea, perdón, etiquetado no, segmentado. Entonces, el etiquetador hace ahí su magia, se pone a pensar y te devuelve lo que comentaba antes. Normalmente son tuplas de un grupo de tokens y una etiqueta. Hay veces que es más listo y hace más cosas. En el fondo, clasificadores no habéis visto aún, ¿no? Bueno, comentaba yo cuando estuvimos viendo lo de la historia de la lingüística computacional, el tema de que si metes documentos te los mete para un lado y para otro. En el fondo, un etiquetador es un clasificador. La diferencia, o bueno, no es que sea diferencia, teniendo en cuenta que cada documento sería una palabra, lo que pasa es que no sabes si es una palabra, son varias, el problema que justo acabamos de ver, y entonces la clasificación que hace es en base a qué etiqueta le pone. Entonces, internamente funcionan distinto, pero filosóficamente, digamos, es lo mismo. Bien. Entonces, ¿qué utilidad tiene? Bueno, vamos a quitar esto un poco. ¿Qué utilidad le veis a un etiquetador? Alguien que diga algo. Hay muchas cosas. Os veo tímidos. Voy a tener que... Venga, hasta aquí. Rompe el hielo. Pues por ejemplo, si hacemos simplemente una bolsa de palabras para analizar el contenido de un texto, pues Pedro mató a Juan es igual que Juan mató a Pedro. Pero si tenemos etiquetador y que sabemos ya cuál es el verbo y con qué se concuerda, podemos deducir el sujeto o permitir luego tener el sujeto y ya se cambia de cosa. En este caso intervendría un analizador sintáctico, porque en ambos, sí, o sea, es correcta la respuesta. Para hacer un análisis sintáctico hace falta saber las palabras que son. Si no, no hay manera de agrupar sintagmas allí, de alguna... Y de hecho, esto es la base de todas las aplicaciones de esto, porque vale que se hace un análisis sintáctico para hacer tal, pero luego eso lo utilizas para traducir, lo utilizas para extraer datos, lo utilizas para incluso para clasificación, tal, demás. Entonces, incluso para reconocimiento de voz. Esto probablemente os habréis dado cuenta cuando utilizáis, por ejemplo, bueno, yo no tengo Siri y cosas, yo tengo el de Google, que cuando le estáis diciendo algo, incluso en el WhatsApp, si alguna vez habéis utilizado supongo que sí, no la grabación del audio para mandarlo, sino el transcriptor del audio, vais viendo que va escribiendo cosas abajo, pero a lo mejor cuando dices una palabra o dos después te modifica lo anterior. Que te modifica, que te mete unas letras en otras o directamente te lo cambia. Entonces, esto es porque va haciendo un análisis a la vez que va creando el texto que está transcribiendo. Entonces aquí un ejemplo bastante ortopédico, pero bueno, un ejemplo que se me ocurrió, que la transcripción fonética sería exactamente la misma, que si tú le dices a Google, vienen de más a menos. Eso no se sabe si es, bueno, cuando lo diga no vais a notar mucha diferencia, en teoría no deberíais notar ninguna. No se sabe si estás diciendo vienen de más a menos o si está diciendo vienen de más a menos. Obviamente suena lo mismo porque es exactamente igual, pero la segunda versión, allí el algoritmo peta y dice, esto es una mierda, ¿cómo va a haber dicho esto? Esto no lo he oído en mi puñetera vida. Entonces, esto de bien en de más a menos, aunque son palabras que existen, bueno, en de más
os aseguro que, os juro que existe. Sí, sí. Sí, es de estas cosas que... Bueno, de hecho no está ni siquiera, creo, no está ni desusado. Pero Sí, es... bueno, ¿Está desusado? Según la RAE está desusado. Dice... Ah, sí, pues. Estaba yo creyendo mal. A mí me suena a expresiones de por endemás, que es como... una cosa así. Por añadiduría. Esta es complicada de decir. A menos, obviamente, no hay ningún problema. Algo que no es aburrido y el bien, pues tal. Ya sabéis que en español no hay exactamente ninguna diferencia a la hora de pronunciar entre la B y la V. Esto sobre todo se lo digo a los extranjeros por si no se habían dado cuenta. Pero hay alguna gente que dice que sí. De hecho, hay algunas zonas pequeñas en Sudamérica, no me acuerdo pero era por el interior, en el que sí que siguen haciendo diferencias. Igual que en España se sigue haciendo, y en algunas zonas de Sudamérica también, se sigue pronunciando distinto la IE de la IE. Pero bueno, en general no hay ninguna diferencia. Esto es lo mismo que con vino, de con vino y con vino de combinar, aunque se escriba con M, se escriba con B, con V, es exactamente lo mismo. Bueno, recuperación de información, pues un poco... Como comentaba Tanguy, pues aquello si lo analizas eres capaz de descubrir qué es lo que hay dentro. No es lo mismo si estás buscando algo de contabilidad y estás buscando el haber y el debe de una empresa y demás, pues claro, tú imagínate, pones haber y debe, aquí te van a salir correspondencias de uno de cada 5 documentos, bueno, 5 no, uno de cada 2, porque haber es, va a aparecer muchísimo y debe pues también bastante, ¿no? Entonces no es lo mismo si aquello está etiquetado como un verbo, aunque bueno, como comentaba antes, la diferencia entre un infinitivo y un nombre pues es ninguna. Es un poco el origen sin más. Esto es como cuando una palabra se escribe de una manera u otra por temas etimológicos y se pronuncian igual. Y debe, ahí sí que habría una diferencia. No... O sea, se puede etiquetar directamente como verbo, lo que hemos visto antes. Extracción de datos, esto es lo que os comentaba cuando vimos la historia, que se pues va mirando dentro y va sacando las informaciones relevantes, pues si no está etiquetado la cosa es bastante compleja. La traducción automática, pues esto, por ejemplo, la mata, ¿cómo podríamos etiquetar la mata? Ya, por eso. Vamos a ver, primera opción. Pues la tipo artículo Ujú. y mata nombre, pues una mata De tomate o sí. Claro, y eso a la hora, si lo fueras a traducir, por ejemplo, a inglés, tiene nombre de apellido de presidente, varios. George W. Es verdad, sí, vas. Sí, yo es que diría más bien arbusto, pero bueno, es así. Bueno, pero mata, no sé, yo creo que es una traducción de mata. Vale, otra opción de cómo etiquetar la mata Pues da como y mata, mata de y entonces ahí, ¿cómo lo traducirías? Day Killer, por ejemplo. Bueno, si fuera Day sería la matan. No, pero Day singular. ¿Day singular? Existe el Day singular. No Es sabes no si marcado. es él o ella. Claro. Él o ella la mató. Esto es como el she este con Z que han inventado o algo. ¿O qué? No, pero este tiene varios cientos de años de antigüedad. Sí, y Day, pero Agatha Christie, cuando lo lees en mucho es Zay. They did it with mirrors. Sí. Pero ¿y tiene sentido de singular esto? Es la primera noticia, o sea, Es que no se usa mucho, pero la gente lo está reivindicando. En plan, hay muchos textos Sí, aquí entre ellos. A ver, no, Veo muchos lingüistas, ¿vale? No sé. es que al principio se usaba para novelas policíacas, de cuando se dice they, porque no sabes si es femenino o masculino. pero no lleva implícito que sea más de uno, ¿no? No. Qué curioso, no lo sabía. Vale, pues bueno, pues esto, e incluso se podría, bueno, la mata, no, estaba yo pensando en otras cosas, como por ejemplo la baja podía ser lo mismo, la baja como la mata de arbusto, la baja como la mata pues la va a bajar,
y la baja puede ser la baja participación en los comicios hace que no sé qué. Y entonces ahí puede ser un adjetivo también. Una señora que es baja. Sí, pero ahí sería lo mismo que la mata de arbusto. O sea, quiero decir, sería artículo nombre. Sí. Porque aunque es un adjetivo en principio, adjetivo pero en sustantivado. ese caso estaría sustantivado, sería un sustantivo. Pero tendría la acepción extra de como adjetivo que mata, como adjetivo que yo sepa ahora no me viene a la cabeza. Y luego también esto se utiliza mucho para la investigación lingüística, sin más. O sea, tú tienes unos textos, tienes unos corpus, la RAE y muchas otras universidades y demás se dedican a recopilar corpus, el corpus del español moderno, de no sé qué, el CREA, el CORPES, el no sé qué. Y entonces eso lo utilizan, si luego lo consigues etiquetar, porque eso es un marrón muy gordo, etiquetar es un rollo de la leche. Yo he tenido varias compañeras que han estado trabajando precisamente etiquetando el corpus y es un coñazo muy gordo. O sea, estás todo el día allí, palabra tras palabra, nombre, verbo, que además esto ocurre muchas veces cuando tú estás pensando en una palabra y te la empiezas como a repetir mucho, al final la palabra como que deja de tener sentido y te empieza a sonar como un sonido pero no como una palabra. Es una cosa un poco extraña. Entonces se utilizan pues esto, pues para estudiar giros lingüísticos y demás, pues yo qué sé, pues a lo mejor en español, en el dialecto de Madrid y bueno, y en muchos otros se dice mañana por la mañana, y a lo mejor en un dialecto del norte, País Vasco, Navarra, se dice mañana a la mañana. Y entonces a lo mejor estás viendo cosas así o siguiendo con el norte, igual dices, no, ¿cómo dicen? Si lo sabría, no habría ido. Esto típico. O todo lo contrario, gente que llega y dice, si lo fuera sabido. Esto, los extranjeros, los que no tengáis lengua española materna, tapad los oídos, no vaya a contaminar. Si lo fuera sabido, no fuera ido. Que es la versión un poco así. Esto es más, se da más, yo lo he oído más en el sur, de si lo hubiera sabido, no habría ido. Vale, entonces recopilando corpus y teniéndolos etiquetados se pueden extraer informaciones mucho más relevantes sobre el uso de una lengua que si no está etiquetado, que al final la información que puedes sacar es de frecuencias de formas que luego no sabes si ese mata que hemos visto con otro tiene algo que ver o no, porque ya me dirás tú que tiene que ver un arbusto con un asesinato, ¿no? Pues no. Vale, entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí, que son y media. Os doy un cuarto de hora y volvemos. O 10 minutos, un cuarto de hora. Si volvéis y estamos todos, ¿vale? Pues empezaré antes, pero vamos.